Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, gracias por madrugar. Bienvenidos a Girona. Empezamos esta primera mesa de comunicaciones libres. Moderará el doctor Víctor Rodrigo y yo misma. El primer ponente es el doctor Santiago Balbuena, del Hospital de Girona, con una comunicación libre que se titula Riesgo de subsidencia siguiendo la CDF con la Caja Coalition, un análisis multivariable identificando la radiculopatía preoperatoria como riesgo con factor de riesgo primario. Adelante. Buenos días, ¿qué tal? Como presentadamente va a acompañar a la doctora Llori, yo soy Santiago Balbuena, voy parte del servicio de aquí de Girona, bienvenidos a Girona. Vamos a presentar la siguiente comunicación, el riesgo de subsidencia de CDF con las cajas cervicales Coalition del fabricante Globus Medical, un análisis multivariable que identifica la radiculopatía preoperatoria como el principal factor de riesgo. En este caso es importante la declaración de conflicto de interés, ya que vamos a hablar específicamente de un producto comercial. No tenemos ningún conflicto de interés en contra del fabricante Globus Medical ni de su distribuidora en España. Como introducción, quería comentar que como servicio de neurocirugía hemos hecho un viaje, si es la palabra correcta, sobre la cirugía cervical anterior. Hemos pasado por estos productos hace varios años, el estándar o lo más utilizado, podríamos decir que era la caja cervical anterior con placa. Hemos pasado por las combinaciones de usar Cervex, de usar Samaris, con diferentes placas. Y en algún momento de este viaje, entre 2008 y 2024, donde hemos hecho muchas artrosis cervicales anteriores, pues nos pasamos a las cajas ancladas, de las que hemos usado Coalition y Scarlett. La idea del estudio era en el contexto de que la CDF hoy por hoy es el tratamiento de elección para la patología cervical degenerativa. Las cajas stand-alone surgieron como una solución para tratar de evitar las complicaciones asociadas con las placas anteriores. Cuando iniciamos nuestra observación clínica, hicimos esta revisión del 2008 al 2024, analizamos 327 cirugías cervicales anteriores, de las cuales habíamos hecho 70 con las cajas Coalition entre el 2017 y el 2023. Cuando hicimos esta auditoría inicial, nos dimos cuenta que presentaba una alta tasa de subsidencia respecto a las otras cajas que habíamos puesto, lo cual hizo que fuéramos a la literatura a tratar de buscar si había alguna evidencia clínica de por qué ocurría esto, y encontramos una laguna científica de que nadie lo había publicado y no sabíamos por qué estaba ocurriendo. Estos son uno de los ejemplos de algunos pacientes que hemos operado a lo largo de los años, donde vemos en las radiografías prequirúrgicas y las post de lo que hablamos, que hay un hundimiento de la caja y la determinada subsidencia. El objetivo del estudio, determinar la tasa real de subsidencia en nuestra cohorte, tratar de delimitar si hay algunos factores de riesgo independientes que pudieran llegar a estar relacionados con la edad, pacientes que fuman o alguna condición clínica que pudiera estar asociada, y si el diagnóstico preoperatorio de radiculopatía o de mielopatía podría estar asociado. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos un diseño retrospectivo de los 70 pacientes que operamos entre 2018 y 2023. Como criterio de inclusión incluimos cirugías de un nivel y de 2 niveles exclusivamente con las cajas Coalition y que tuvieran un seguimiento mínimo de 12 meses. Después definimos la subsidencia como una pérdida de altura igual o mayor a 3 milímetros. Hacemos referencia a lo que en la literatura se define como subsidencia. Esto para tratar de evitar que no fuera algo ni subjetivo ni mucho menos. En el momento actual la literatura está de acuerdo a una revisión que se hizo, una gran revisión que se hizo en el 2018, en que la definición de subsidencia es esta: una disminución de la altura de los espacios discales de igual de 3 o más milímetros. Y de parte estadística, lo que hicimos fue realizar un análisis de selección intencionada de covariables o purposeful selection para aplicar al modelo multivariable. Estadísticamente, ¿cómo lo hicimos? Primero hicimos lo que es el cribado univariante para tratar de identificar las variantes que tuvieran una P menor de 0,25 y poderlas incluir posteriormente en el modelo multivariable, o aquellas variables que creamos que podrían ser clínico o mecánicamente relevantes.
Hicimos el refinamiento de la parte regresiva de las variables y después comprobamos que no hubiera alguna variable que pudiera funcionar como algún factor de confusor. Y para hacer la verificación final se reintrodujo las variables para tratar de definir que no hubiéramos emitido alguna que verdaderamente pudiera tener algún impacto. Las características de nuestra cohorte: 70 pacientes, una edad promedio de 57.9 años, la mayoría de ellas hombres con un 61%, la mayoría de los pacientes no fumadores con un 61% y la mayoría con un diagnóstico preparatorio de mielopatía en un 72%. La mayoría de cirugías que hicimos fueron de un solo nivel, con un 68%. La altura promedio de caja, 5.9, usualmente usábamos un 5, un 6, ocasionalmente un 7. Y la huella de caja, que quisimos medirla para tratar de mirar si podría haber algún factor de la morfología de la caja, de la huella, del 194 milímetros cuadrados. Hicimos un seguimiento radiográfico entre 2 y 48 meses y con un promedio de 28.8 meses. ¿Qué descubrimos? En nuestra cohorte, la tasa de subsidencia con las cajas Coalition es del 38.6%. Esa sospecha que teníamos al final vino a ser una sospecha bastante alta y en principio con el análisis univariable la variable que más tiene tendencia a estar relacionada es la radiculopatía. Incluimos en el modelo multivariable adicionalmente los niveles quirúrgicos y la edad, porque parecía ser variables que podían afectarlo. Sin embargo, en el análisis multivariable solamente el diagnóstico preoperatorio de radiculopatía se mantuvo como estadísticamente significativo, con un odds ratio ajustado de 3.51. Las variables como la edad, el tabaco y el número de prótesis no se mantuvieron como predictores independientes. En la parte de la discusión, ¿por qué puede ser la radiculopatía? Todo esto es ya un poco más de hipótesis. Creemos que la radiculopatía puede estar asociada con un mayor colapso del espacio discal y estenosis foraminal. Tenemos la hipótesis de que esta distracción que queremos hacer con las cajas para tratar de eliminar la estenosis foraminal puede generar que al final las fuerzas de cizallamiento puedan terminar hundiendo la caja. Comparativamente, nuestra tasa de 38.6% es mucho más alta de lo reportado en la literatura con las cajas stand-alone. No de las Coalition porque es algo que no está reportado, pero sí en general con las cajas stand-alone. Como conclusiones, nuestra tasa alta de subsidencia con estas cajas, que es 38.6%, encontramos que estadísticamente la radiculopatía era un factor primordial que triplicaba las posibilidades de que pudiera darse la subsidencia con esta caja, y de que el contexto clínico y las demandas de la restauración pueden ser factores más predictivos que las dimensiones del implante y que la cirugía multinivel. Una recomendación podría ser hacer un seguimiento un poco más estrecho de todos estos pacientes que si usáis la caja Coalition en pacientes con radiculopatía, hacer un seguimiento más estrecho para valorar si la caja se está hundiendo y puede haber una subsidencia que pueda terminar en un desenlace clínico. Gracias. Gracias por ajustarse a tiempo sobre todo y por la exposición. Enhorabuena. ¿Alguna pregunta respecto a esta comunicación? Desde aquí vemos mal. Si se pueden presentar cuando tengan el micro. Gracias. Sí, hola, soy el doctor Poblete del Hospital Clínic. Bueno, felicitarte por la presentación. Mira, yo tengo una publicación hecha hace 2 años en un journal sobre lo que es Coalition y solo stand-alone. En mi serie no tengo tanta subsidencia, tengo muy buena tasa de fusión y este trabajo era sobre todo para valorar el balance sagital del cervical y subsidencia habré tenido muy poca. Entonces, quiero preguntarte, ¿es por la caja o por la preparación del emplay que tiene subsidencia? Podría responder desde 2 enfoques. En el primero, creíamos que puede ser por la caja, porque como comenté en un principio, no es la única caja que hemos usado. Hemos usado cajas de otros fabricantes, también stand-alone, y evidente que en la auditoría interna que hicimos no veíamos esa tasa de subsidencia. Entonces,
es verdad que inclusive hay una variación entre cómo lo hacemos los diferentes cirujanos. En esto creo que puedes estar de acuerdo. Hay algunos que fresan el endplate, hay otros que no, hay otros que tratan de ser un poco más incisivos a nivel del foramen. Entonces, nuestra sospecha es que pudiera estar relacionado con la caja. Porque a pesar de que hubiera diferencia entre nosotros como cirujanos, éramos los cirujanos del mismo servicio, que habíamos usado o el Aqualition, que habíamos usado Scarlett, que habíamos usado otras diferentes prótesis, pero solamente con esta teníamos esa tasa de subsidencia. Entonces, esa era por eso esa parte era la sospecha. No sé qué tasa de subsidencia tuviste tú, ¿tuviste algo elevada en tu serie o se mantuvo en lo que está en la bibliografía? No, era más o menos con lo que es la estadística de la bibliografía. Por eso me llamaba la atención un 38%, mucho. También puede ser un factor, no digo que no, ¿saben? Somos cirujanos del mismo servicio, aprendimos de pronto algunos de otros y de pronto nuestra forma de hacerlo podría también ser un factor que podría determinar. Última pregunta, muy rápida, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Lo habéis reportado esto a la empresa proveedora, estos resultados, digamos, con una tasa muy elevada? No, de momento no, porque está en proceso de publicación. Entonces, antes de publicarlo, no lo hemos comentado con la empresa proveedora para tratar de evitar de pronto hay algún conflicto, pero no, de momento no lo hemos comentado. Vale. Muchas gracias, Santiago Balbuena. La siguiente presentación es la de lesión medular aguda y crónica, terapias emergentes. Presenta Miren, el Expuro. Buenos días a todos. Hoy voy a hablar de las terapias emergentes en la lesión medular traumática, tanto aguda como crónica. Según las guías actuales, el manejo de la lesión medular traumática en la fase aguda se basa en la descompresión quirúrgica precoz y el mantenimiento de cifras tensionales en rangos elevados, y una vez habiendo superado esta etapa, en la rehabilitación. El cerebro y la médula comparten un mismo problema, y es que se trata de tejido neural confinado en un compartimento rígido. Por lo tanto, por mucho que hagamos una descompresión técnicamente perfecta, si no optimizamos la perfusión, podemos dejar un tejido isquémico. Este cambio de enfoque ya se ha establecido en el TCE y actualmente en su manejo monitorizamos los parámetros fisiológicos como la PIC y la PPC. Sin embargo, en la médula no hay ninguna herramienta estandarizada para saber qué es lo que está pasando a tiempo real. Y es aquí donde surge la pregunta de por qué aceptamos monitorizar el cerebro de manera sistémica y, en cambio, tratar la médula desde un punto de vista principalmente anatómico. Y en este cambio de paradigma es donde nacen las terapias emergentes. Como he mencionado, tradicionalmente el objetivo del tratamiento ha sido mantener cifras tensionales en rangos elevados para poder así garantizar una buena perfusión medular. Sin embargo, se ha visto en los estudios más recientes que la presión de perfusión medular, que sería el análogo a la presión de perfusión cerebral en el TCE, es un parámetro más relevante a la hora de predecir la recuperación neurológica. Y esto se basa en diferentes líneas. Por un lado estaría la analogía con el TCE, ya que en el TCE cifras de PPC inferiores a 60 se relacionan con peores resultados neurológicos. Además, en aquellos estudios donde se ha optimizado la presión de perfusión medular en vez de la presión arterial media, se ha visto una mejoría de los parámetros clínicos, motores y sensitivos, así como mejores resultados neurofisiológicos en los marcadores metabólicos y en la autorregulización medular. Por lo tanto, las ventajas de la monitorización invasiva son que nos permite hacer un manejo hemodinámico dirigido con cifras de tensión arterial individualizadas, evitando así las complicaciones relacionadas con la hipertensión y con las dosis elevadas de vasopresores. Sin embargo, también tiene limitaciones, ya que es una técnica que no está estandarizada ni protocolizada y tampoco se usa en la mayoría de los centros. Existen diferentes técnicas para hacer la monitorización de la presión intraespinal, que a su vez es necesaria para hacer el cálculo de la presión de perfusión medular. Por un lado tenemos el sensor intradural y por otro lado estaría el catéter lumbar. En los casos donde hay una lesión medular traumática grave, puede existir compartimentalización medular, es decir, que el edema medular es tan grande que ésta se comprime contra la dura madre y crea compartimentos diferentes. El sensor intradural se coloca en la zona lesionada y, por lo tanto, su precisión va a ser mayor. Sin embargo, el catéter lumbar se coloca en el compartimento inferior y esto puede infraestimar la presión de la zona lesionada.
El sensor intradural se coloca en quirófano y el catéter lumbar es una técnica con la que estamos más familiarizados y se puede colocar a pie de cama. Además, también tiene un objetivo terapéutico, ya que se puede drenar líquido cefalorraquídeo a través de él en los casos donde haya un aumento de la presión intraespinal, eso sí, con el riesgo de crear una herniación descendente. En cuanto a las complicaciones del sensor intradural, cabe mencionar que lo más importante sería que podemos agravar la lesión medular de manera iatrogénica a la hora de colocar el sensor. El momento de realizar la descompresión ha sido objeto de debate durante muchos años. Sin embargo, se le ha prestado menos atención a qué es lo que constituye una descompresión completa. Tradicionalmente, cuando hemos hablado de descompresión, nos hemos referido a eliminar la compresión extrínseca, un concepto relacionado principalmente con la patología degenerativa como la estenosis de canal. Sin embargo, en el traumatismo medular también hay una compresión intrínseca debido al edema medular que se genera. Por lo tanto, si solo eliminamos el complejo osteoligamentario de alrededor, podemos dejar una médula estrangulada por la propia dura madre. Y son varios los argumentos que están a favor de la duraplastia expansiva en la lesión medular traumática grave. Por un lado estaría la analogía con el TCE, ya que cuando hablamos de cranectomía descompresiva hablamos de retirar el colgajo óseo, pero también de realizar una apertura dural. Además, en aquellos ensayos donde se ha comparado la monitorización de la presión intraespinal y la presión de perfusión medular en un grupo que recibe una duraplastia y en otro que no, se ha visto que los pacientes que tienen una duraplastia tienen mejores resultados en estos parámetros. Como podemos observar en los gráficos, los pacientes con duraplastia tienen una presión intraespinal más baja con una presión de perfusión medular más alta. ¿Y cuál es la relevancia clínica de todo esto? En los estudios preclínicos se ha visto una mejoría de la función neurológica estadísticamente significativa en aquellos pacientes que han recibido una duraplastia. En el gráfico podemos ver en el eje vertical representada la puntuación de la escala motora y cómo hay diferencia entre la columna gris y la negra, donde la negra se representan los pacientes con una duraplastia. En los estudios clínicos preliminares también se ha visto una mejoría de la recuperación neurológica estadísticamente significativa con un buen perfil de seguridad. Además, hasta en el 50% de los pacientes que han realizado una descompresión únicamente extrínseca, en las resonancias posoperatorias de control se ha visto que había una persistencia de compresión medular. Sin embargo, esta técnica no son solo ventajas, también tiene limitaciones, ya que existe un riesgo de un aumento de las complicaciones y también del tiempo quirúrgico. Por lo tanto, la clave aquí sería seleccionar qué pacientes pueden de verdad beneficiarse de esta técnica. Estos son dos ensayos clínicos que se están llevando a cabo ahora y que tienen como objetivo comparar la recuperación neurológica en pacientes con una duraplastia y en aquellos que no la han tenido. Ya he dicho que es tan importante cómo operar que cuándo operar, y para eso podemos hacer uso de diferentes herramientas, como la ecografía intraoperatoria, que nos ayuda a optimizar el tratamiento quirúrgico, verificando si hemos realizado una descompresión completa o no. Una vez realizada nuestra descompresión, podemos pasar el transductor y ver si hay espacio subaracnoideo y líquido cefalorraquídeo a lo largo de toda la lesión. El manejo crónico, en cambio, se basa en la rehabilitación, y las terapias celulares y el estimulador epidural son tratamientos experimentales que están en fase de investigación. El objetivo de las terapias celulares es crear un microambiente idóneo para así poder potenciar la neuroplasticidad más que una sustitución celular directa. En los ensayos clínicos que se han llevado hasta ahora se ha visto que hay un buen perfil de seguridad junto con buenos resultados en la función motora y sensitiva, así como en la función autónoma en los resultados neurofisiológicos y de neuroimagen. Pero es verdad que es una terapia que está muy en sus inicios y que le hace falta más investigación. Me gustaría mencionar este estudio en concreto, ya que es un ensayo clínico fase 2 que se llevó a cabo en el Hospital Porta de Hierro en pacientes con lesiones crónicas, en los que se estudiaron diferentes ítems. Podemos observar en la tabla los ítems que se estudiaron y cómo la mayoría de los pacientes tuvieron buenos resultados en las funciones motoras y urodinámicas, que estarían representados con los cuadraditos verdes. Por último, está el electroestimulador epidural, que tiene como objetivo reactivar los circuitos que están anatómicamente preservados pero hipoexcitables. Los estudios aquí también han demostrado resultados preliminares satisfactorios en la función motora, en concreto en la bipedestación en la marcha y en la función autónoma. Además, estos resultados se mantienen incluso con el electroestimulador apagado, lo cual indica cierto grado de neuroplasticidad gracias a esa técnica. Por último, y en resumen, me gustaría mencionar la importancia y la necesidad de desarrollar herramientas estandarizadas para hacer una monitorización invasiva y saber qué es lo que está pasando en cada paciente en cada momento, sobre todo con el rumbo que está cogiendo la medicina actual hacia terapias más individualizadas. También mencionar que la duraplastia expansiva tiene beneficios, pero que no está exenta de riesgos. Por lo tanto, el reto actual es identificar los pacientes que pueden beneficiarse de esta técnica.
Y por último, recordar que existen herramientas que están al alcance de la mayoría de los centros y que permiten guiar nuestra actuación dentro del mismo quirófano, evitando así posibles reintervenciones en los pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la ponente en la sala? En las lesiones medulares intraoperatorias, en un protocolo que desarrollamos, encontramos que la durotomía simple también era eficaz en el alivio de la presión intradural, aunque yo soy cirujano ortopédico, no tenemos tanta costumbre de hacer duroplastias expansivas. ¿Tú crees que la apertura de la dura madre simple puede ser suficiente o que es necesario hacer la expansión con el implante? ¿En las intraoperatorias se refiere? En una lesión medular, sí. Bueno, supongo que depende de la gravedad de la lesión que se genere, pero es que depende. Pero bueno, sí, podría ser suficiente una durotomía y si es una lesión más grave se podría plantear hacer una duroplastia. ¿Lo están haciendo habitualmente en su centro? No, no lo estamos haciendo. Es un tema que nos suscita interés, entonces estamos haciendo ahora una revisión, que es por esto que decidí hacer esta charla y de momento tampoco hay nada protocolizado, entonces estamos estudiándolo, pero de momento no hemos empezado a hacer nada todavía. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la tercera comunicación libre. Cambios en el alineamiento cervical después de ACDF versus laminectomías con o sin fijación posterior en el tratamiento de la mielopatía espondilótica multinivel, del doctor Mateo Camilo Cortés Rivera, del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Bueno, buenas. Bueno, mi nombre es Mateo Cortés, presidente del Germans Trias, y nada, les vengo a compartir este trabajo que estamos realizando ya en Canruti, de los cambios del alineamiento cervical en pacientes mielopáticos multinivel tratados mediante una disectomía con fusión anterior versus una descompresión posterior, una laminectomía con o sin fijación. Bueno, como bien sabemos, la mielopatía espondilótica cervical es una patología bastante frecuente, más que todo en pacientes mayores de 65 años, una prevalencia casi del 30%. Es una patología compresiva extrínseca de los componentes discoligamentarios, ¿no? que hace una compresión directa medular, de etiología multifactorial, principalmente cambios degenerativos propios de la edad, junto con factores estáticos mecánicos, siendo la estenosis cervical del desarrollo el principal factor de riesgo, con su famoso, ¿no?, índice de Pavlov diagnóstico. Tiene una importante afectación de calidad de vida y, bueno, como tratamiento quirúrgico vemos que tiene tres pilares fundamentales, ¿no? La descompresión efectiva, la estabilización del segmento y el mantenimiento o, si se puede, la mejoría de ese balance cervical sagital. ¿Por qué es importante y por qué hablamos del alineamiento sagital cervical? Bueno, porque se ha visto que tenerlo en cuenta disminuye riesgo de complicaciones, tanto niveles adyacentes como riesgos de subsidencia, mejora la tasa de resultados clínicos objetivos en el posoperatorio y permite la preservación de todo el balance espinopélvico como unidad, ¿no?, locomotora. Entonces, nos dimos a la tarea de comparar los cambios de la alineación cervical sagital en pacientes mielopáticos multinivel tratados de una vía por vía anterior o por vía una descompresión posterior. Hicimos un estudio retrospectivo, recolectamos los pacientes mielopáticos más de un nivel intervenidos en el 2025, el año pasado. Excluimos pacientes con intervenciones cervicales previas o tratados mediante un nivel. Y recogimos un total de 36 pacientes, 25 de ellos tratados con ACDF 2 o más niveles y 11 de ellos tratados con laminectomías con o sin fijación.
En nuestro centro usamos en la totalidad cajas atornilladas, placas ya poco, y predominantemente usamos angulaciones lordóticas en niveles bajos, de C5, C6, C6, C7, y cajas planas en niveles más altos. Los resultados clínicos los valoramos a partir de la escala de la Asociación Ortopédica Japonesa modificada, y hicimos un análisis estadístico comprobando paramétricas debido a la baja N que tuvimos. En cuanto a los parámetros de balance sagital, usamos el software de Brainlab para calcularlos, y calculamos 3 principales, que estos se repiten a lo largo de la literatura, que son el ángulo de COP C2-C7, ¿no? El ángulo del platillo inferior de C2 y el platillo superior de C7, el eje vertical sagital de C2-C7, ¿no? La distancia que hay entre la vertical de C2 y el extremo póstero superior del cuerpo de C7, y el slope de T1, que es sobre una horizontal, el ángulo entre una horizontal y el platillo superior de T1. En cuanto a los resultados demográficos, bastante similar. Cabe la pena resaltar la edad, bastante más, un grupo etario mayor en el grupo de la laminectomía, y también el JOA prequirúrgico, siendo los pacientes de la laminectomía una peor escala mielopática. Claramente todos los pacientes laminectomizados tuvieron una lordosis prequirúrgica completa. Estos son los resultados de los ángulos que recolectamos. Cabe la pena también destacar que en el grupo de la laminectomía incluimos el COP segmentario, el COP descompresivo, que es lo mismo del COP, pero en el segmento descomprimido, los segmentos descomprimidos, y claramente vemos que en pacientes instrumentados es un ángulo mucho menor. Más interesante es el análisis estadístico, en donde vimos que la única variable que nos salió estadísticamente significativa fue el COP C2-C7. A pesar de que no haya significancia estadística, los otros parámetros cabe la pena destacar que todos los ángulos fueron mejores en los pacientes intervenidos con fusión anterior, y que la diferencia de la escala clínica vemos que fue mejor en el grupo de las laminectomías. Creemos que esto es debido a que partimos de una base mielopática peor, un JOA prequirúrgico peor en el grupo de las laminectomías, donde vemos esa diferencia mayor en el posquirúrgico. Esto lo comparamos con diferentes estudios, bastantes en la literatura, que han hablado de este tema, y estamos en concordancia, ¿no? Que la CDF mejora en general la lordosis cervical. Sin embargo, los otros parámetros sagitales, los otros ángulos, en muchos estudios tampoco tienen estadística significativa. Por ende, podemos concluir que el grupo de las laminectomías pierde aproximadamente unos 7 grados de lordosis cervical, que la CDF proporciona una mejoría lordótica en pacientes mielopáticos multinivel, y que no hay una diferencia, no se hallaron diferencias estadísticas en otros parámetros ni en los resultados clínicos postquirúrgicos. ¿Qué limitaciones obtuvimos? Nos limitamos a estudiar en este caso la corrección posquirúrgica inmediata como único, ¿no?, cambio de alineamiento sagital. Cabría la pena también incluir cambios, ¿no?, de preservación de lordosis cervical a posteriori, ¿no?, a un año por lo menos, para ver esos cambios, si esos cambios sagitales persisten o cambian. Sería interesante también ver si una CDF de un nivel también genera cambios significativos en el balance sagital. Únicamente valoramos cambios, balances sagitales a nivel cervical, y lógicamente tuvimos un sesgo de selección, ya que la intervención, si hacer a CDF multinivel o laminectomía, fue propia del cirujano a intervenir. Muchas gracias. Gracias, doctor Cortés. ¿Alguna pregunta en la sala de esta comunicación? Creo que es el doctor Lafuente. Sí. Oye, muy
buena presentación, muy buen estudio, creo, pero te falta, yo creo, un poquito lo que tú dices aquí, ¿no? Las limitaciones. Esto, para compararlo, entiendo que la radiografía que has hecho es post-op. Post-op, sí, sí. Post-op. Entonces, esto evidentemente hay muchos condicionantes también que pueden cambiar y variar esto, y hay que hacerlo más a largo término. Claro, claro. Y luego la laminectomía es sin artrodesis, entiendo, o con artrodesis. Hay con y sin. Es que es diferente, porque claro, si tú pones una con sin o con y las comparas, te van a salir que son resultados diferentes, porque la que no tiene artrodesis multinivel te va a dar que a lo largo la banda tensional de posterior cede y entonces te va a reducir esa lordosis, te la va a hacer incluso cifosis. O sea que todos estos son datos que tú tienes que yo creo que ordenar, y puedes sacar una cosa interesante en 1 año o 2 años. Hacer un análisis subgrupo sería interesante. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. ¿En qué medida crees que interviene el hecho de que la vía anterior se puede poner una postura hiperlordótica en la camilla operatoria, mientras que boca abajo la lordosis es más difícil de conseguir y simplemente la vía de abordaje sea la que produce más lordosis en la vía anterior? Bueno, no lo evaluamos, sería interesante evaluarlo, sin embargo, creemos que, bueno, tampoco hacemos una hiperlordosis exagerada en el quirófano, intentamos extender, pero tampoco, ¿no?, hacer una lordosis muy exagerada. Sería interesante valorar, ¿no?, si esto cambia, pero creo que no sería un factor muy determinante, ¿no?, al final. A la larga también, ¿no?, es muy importante ese balance, o sea, un buen análisis del balance prequirúrgico, ¿no?, pues justamente para ver si hay algún cambio, ¿no?, en el posoperatorio, pero sería interesante valorarlo también. Claro. Adelante. La última pregunta, vale, por ajustarnos a ti. Sí, perdona, como te he comentado anteriormente, es decir, pasa que tengo un trabajo de 80 pacientes y tengo mucha experiencia en eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jesús. Mira, en este trabajo que he comparado el Auleutian con el Coalition, el Auleutian a los 2 años ha perdido lordosis. Hace un poquito de subsidencia. Imagínate si haces una laminectomía, que haces el cuello cisne, pero eso se ve con el tiempo. Claro. Sí, la idea es seguirlo, ¿no?, seguir los pacientes a más tiempo y ver los análisis. Bueno, se va de aquí con tips and tricks para perfilar más el estudio. Claro, Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Cortés. Pasamos a la siguiente comunicación: malformaciones de la unión craneovertebral, indicaciones y tratamiento quirúrgico, presentado por Raya Balganem, del Complejo Hospitalario de Jaén. Gracias. Presentamos nuestra casuística de las malformaciones de la unión cráneo-cervical. Pensamos ponerla. Vale. Son un grupo heterogéneo de anomalías congénitas y también adquiridas que pueden alterar la estabilidad de la unión cráneo-cervical y provocar compresión de cervical alta o bulbo medular. La estabilidad es un factor determinante en la aparición de los déficits neurológicos progresivos, que requieren reconocimiento clínico y tratamiento oportuno para mejorar su calidad de vida. Suelen ser pacientes con convulsión crónica y deterioro neurológico progresivo. Habitualmente se suele adoptar una actitud menos agresiva, pero pensamos que un diagnóstico clínico adecuado y un tratamiento precoz
evita deterioro neurológico y mejora la calidad de los pacientes. Las anomalías de la unión cráneo-cervical son muy amplias. Unos grupos congénitos, otros son traumáticos, infecciosos o tumorales. Los grupos congénitos son los defectos de la segmentación, la acondroplasia, los errores de metabolismo, el síndrome de Down. Pensamos que revisar nuestra casuística y compartir conocimiento puede contribuir a mejorar la detección de estos pacientes y una selección adecuada permite un mejor tratamiento. Las malformaciones habitualmente las malformaciones de Chiari tipo 1 raramente requieren estabilización. En la mayoría de los casos requieren reconstrucción de la fosa posterior sin estabilización posterior. No obstante, en los casos de odontium, la presión basilar y la acondroplasia requieren descompresión y fijación en muchos casos. Puede requerir fijación C1, C2 o fijación cráneo-cervical, occipito cervical posterior. En nuestros casos son 12 casos, 2 casos de acondroplasia, 2 casos de osodontium, un caso de Klippel-Feil y inestabilidad cráneo-cervical. Los casos más frecuentes son 7 del síndrome de Down. Se excluyen en esta casuística los casos tratados de artritis reumatoide, traumáticos o de causas infecciosas. Suele requerir procedimiento de descompresión, puede ser anterior o posterior, y fijación combinado. La descompresión anterior puede ser endoscópica o transoral microscópica y puede ser también, en la inmensa mayoría de los casos, la descompresión posterior es suficiente con fijación posterior. La técnica de Harms la describió nuestro maestro Martin en una serie muy amplia de los traumatismos de la columna cervical alta. Vamos a presentar una serie de casos ilustrativos para ilustrar el manejo de estos casos. Las radiografías dinámicas son imprescindibles en los casos por ejemplo, en este caso de un paciente de un síndrome de Down y con alteración de la marcha y cefalea. Es imprescindible en la inmensa mayoría de los casos realizar un angioTAC. En este caso tenemos una anomalía de la arteria vertebral. Se interpone sobre la masa lateral de C1 izquierda y impide una fijación directa de C1. En este caso se hizo una transposición de la arteria vertebral y la fijación C1, C2 fue suficiente. En este caso hay una compresión de la unión bulbomedular que requirió descompresión de la escama occipital y el arco posterior de C1, asociada a una fijación occipito-cervical. Es un paciente también
con síndrome de Down y osodontodeo con mielopatía cervical. Requirió fijación C1, C2. Otro caso que requirió fijación occipito-cervical. Esta es una paciente con impresión basilar en un síndrome de acondroplasia, que requirió también descompresión posterior de la escama occipital y fijación occipito-cervical. Un minuto. Aquí tenemos un algoritmo que nos ilustra, proponemos aquí un algoritmo para ilustrar el tratamiento de la malformación craneocervical que requiere un alto índice de sospecha clínica y exploración neurológica, en este caso es imprescindible. Requiere la realización de radiografías cervicales dinámicas en flexión-extensión, resonancia y angiotac imprescindible. Se puede reducir, se clasifican reducibles o irreducibles. Las agudas pueden ser agudas o crónicas. Las agudas pueden ser estables o no estables. Estables se quiere infusión. Cuando hay compresión, requiere una descompresión anterior. La descompresión anterior puede ser endoscópica endonasal o microscópica transoral. Y la descompresión posterior, en la inmensa mayoría, es suficiente con estabilización posterior. Algunas figuras de la técnica. Va terminando, por favor. No hubo complicaciones importantes, disfagia en 3 casos, empeoramiento en algún caso del déficit neurológico o mejoría a los 6 meses. Pensamos que es necesario el angiotac, imprescindible el angiotac para valorar la anomalía de la arteria vertebral y el orificio de las arterias vertebrales y los kink o bucles que se forman. Pensamos que las malformaciones de la unión cráneo-cervical con estabilidad requieren alto índice de sospecha clínica y a un abordaje en diagnóstico completo. Requieren el tratamiento quirúrgico correctamente indicado en pacientes seleccionados, permite prevenir la progresión del daño neurológico y ofrece resultados clínicos favorables, mejorando la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Raya, has comentado complicaciones importantes como el deterioro neurológico y la manipulación de la arteria vertebral. ¿Esas son las operatorias o inmediatamente posoperatorias que hay de las un poco más tardías? La pseudoartrosis, por ejemplo, que también es muy temida en ese segmento. Intraoperatorias no tuvimos ninguna complicación importante. En algún caso hubo una hemorragia de la arteria vertebral y simplemente nuestra actitud fue mantener el tornillo. Fue en otros casos, fue pequeño desgarro dural y no hubo daño neurológico. Hubo casos de invasión del orificio de la arteria vertebral sin repercusión clínica. Solamente en un caso, sin explicación clara, hubo un deterioro en el postoperatorio neurológico y luego mejoró a los 6 meses, volviendo a la normalidad. Según la escala de Asia sería grado E. No hubo, hubo un caso dos casos de disfagia que también mejoraron, fueron el postoperatorio y tuvimos que esperar una semana para comenzar el tratamiento por vía oral. Pensamos que es la mayoría de las ocasiones, además
Estos pacientes se han hecho sin monitorización, sin contar con monitorización neurofisiológica intraoperatoria, porque en estos casos, en la inmensa de estos casos, no contábamos con la ayuda de los neurofisiólogos. Entonces se hicieron incluso únicamente con la ARCO-C y sin monitorización neurofisiológica intraoperatoria. Complicaciones no hemos tenido así importantes. Todos los pacientes, digamos, ni mortalidad no hubo de un deterioro neurológico y 2 casos de disfagia. Vale. Muchas gracias, Rayab. Gracias. Una única pregunta súper rápida, por favor, doctor Lafuente. Segundos. Oye, ¿nos podrías hacer alguna recomendación? Porque he visto que tus Downs, son 7 casos, algunos los fijas C1, C2 y algunos los fijas occipito cervical. ¿Tienes alguna recomendación o alguna indicación de por qué haces uno y cuándo haces el otro? Gracias. Nosotros, cuando requiere descompresión cervical, cuando haya, por ejemplo, invaginación basilar, solemos incluir la fijación occipito-cervical. Mientras en los casos únicamente la compresión es por instabilidad C1, C2, como en el caso de os odentoideum, o por laxitud excesiva del ligamento transverso, solemos elegir la fijación de C1, C2. En la inmensa mayoría nosotros hemos hecho solamente descompresión posterior. Cuando hay una compresión de la unión bulbomedular, solemos recurrir a la descompresión de la escama occipital y el arco posterior de C1. En estos casos solemos hacer una fijación occipito-cervical. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la última comunicación de esta mesa. El doctor Eduardo Evia, de la Clínica Universitaria de Navarra, complicaciones subestimadas a medio y largo plazo tras fusión espinal posterior en escoliosis idiopática del adolescente. Revisión compilada de metaanálisis recientes. Gracias. Buenos días, muchas gracias por aceptar esta comunicación que hemos preparado un grupo de trabajo que solemos realizar junto a este tipo de búsquedas. La fusión es la cirugía Princeps en la columna vertebral, pero es realmente un proceder muy antiguo que realizó un cirujano ortopédico de Nueva York, Hibbs, que realizó una fusión de una rodilla metiendo la rótula entre el fémur y la tibia, y le pareció una buena idea hacerlo también en la columna vertebral, realizando las primeras operaciones de fusión de la columna para las deformidades espinales en el año 1912. Desde entonces no se ha hecho otra cosa más que fusionar la columna vertebral. Las primeras modificaciones fueron hace 64 años con la instrumentación de Harrington. Después de estas instrumentaciones se han ido mejorando mucho, haciéndolas más potentes, y ha mejorado también mucho la calidad de la cirugía, la anestesia, la monitorización, la navegación y la seguridad de los instrumentales, produciéndose cada vez unas fusiones más potentes, más seguras y con mejores resultados. Sin embargo, este tratamiento es el estandarizado para las escoliosis del adolescente. Está poco cuantificado las fusiones tardías de una manera consistente e interesante, ¿no? Sí es evidente que hay un perjuicio en la fusión de la columna vertebral, sobre todo de segmentos tan amplios y cuando se estudian a largo plazo, y son muchos los trabajos que ya empiezan a aparecer con fusiones y seguimientos a 30 años, en los cuales los resultados y las complicaciones son muy importantes, ¿no? Por eso nosotros hemos hecho una revisión para objetivar todas estas complicaciones a largo plazo en los estudios que pueda haber de metaanálisis sobre las fusiones posteriores de la escoliosis. Es una revisión sistemática con unas búsquedas en PubMed, Embassy y Cochrane, incluyendo metaanálisis de series tratadas con instrumentación y con un seguimiento procurando que sea mayor de 25 años y valorando 5 complicaciones que existen a largo plazo: las radiográficas sobre la degeneración de segmento adyacente, la cifosis yuncional proximal, los resultados clínicos del aspecto y la
autoimagen, la función pulmonar, la presencia de iones pesados metálicos en la sangre y las complicaciones obstétricas de estas niñas operadas jóvenes a la hora de la obstetricia y la reproducción, ¿no? Se ha hecho una búsqueda sobre escoliosis idiopáticas, revisiones sistemáticas y capacidad de metaanálisis sobre estas bases de datos, buscando solo que fueran artículos en inglés y adhiriéndose a las bases de la guía Prisma, ¿no? Este es el peak flow de la selección de artículos, en los cuales realmente hay muy pocos estudios de metaanálisis, y en esto se buscó la degeneración adyacente, como he dicho, la cifosis proximal, la calidad de vida, la función respiratoria, los iones y los trastornos obstétricos, ¿no? Es evidente que hay muy pocos estudios de metaanálisis que abordan directamente estas secuelas a largo plazo, lo que subraya la necesidad de realizar más síntesis de alta calidad en este ámbito, ¿no? Con respecto a la degeneración adyacente, solo encontramos 3 trabajos con un largo plazo, en las cuales las fusiones por debajo de L3 tenían un elevado porcentaje de degeneraciones adyacentes y estos pacientes tenían peores puntuaciones en los dominios del SRS-22 en cuanto a la función, la autoimagen y la satisfacción del resultado de su cirugía, mientras que el dolor y la salud mental no se vieron tan afectados, ¿no? Este es el resumen de la síntesis, como la degeneración llega al 50% en la mayoría de los trabajos, ¿no? Esta es una de las revisiones sistemáticas, está publicada por nuestro grupo, en los cuales esta degeneración es progresiva, empezando ya a los 5 años, a partir de los 13 y llegando al 50% a los 20 años, ¿no? En cuanto a la cifosis funcional, también hay pocos estudios, considerando más de 10 grados de cifosis del segmento adyacente superior, llegando a ser también del 40-50% cuando se acerca al seguimiento de 20 años, y es mayor en las curvas Lenke tipo 5, según los montajes también. En cuanto a la calidad de vida, la satisfacción de los pacientes mejora en los primeros años, en el posoperatorio inmediato, la autoimagen de verse corregida la deformidad. Sin embargo, a los 10 años, la calidad de vida y la autoimagen es inferior a la de las personas sanas o a la de las escoliosis no operadas. Igual que la salud mental, mejora muy discretamente, sin llegar a ser una diferencia mínima clínicamente significativa. También nosotros somos los autores de una de las revisiones en las cuales los pacientes operados tienen puntuaciones más bajas en su autoimagen y con puntuaciones inferiores al grupo de control sano, tanto en función autoimagen. A nosotros, concretamente la salud mental y el dolor, también nos resultó afectada. En cuanto a la afectación cardiopulmonar y la corrección quirúrgica, sobre todo, como es evidente, los abordajes anteriores, aunque sean por toracoscopia y cirugía abierta, también produce un deterioro respiratorio temprano que se suma al deterioro basal que ya tiene, solo recuperándose estos valores basales, que son inferiores a los de la población normal, a los 2 años. Y, por supuesto, si se realiza toracoplastia y reducción estética mediante resecciones costales, se limita significativamente el beneficio respiratorio, ¿no? No influye en los resultados el que la curva se corrija más o menos, lo que indica que incluso las traducciones estructurales no son las que producen el beneficio respiratorio, sino, como también hemos reportado nosotros, es la afectación de la ventilación dinámica y la fusión del efecto respiratorio que tiene la columna torácica, lo que impide la mejoría de la función respiratoria tras la fusión. En cuanto a la salud reproductiva y la vida obstétrica de mujeres fértiles operadas muy niñas, hay una mayor tasa de partos por cesárea, un aumento notable de la anestesia general en estas cesáreas en comparación con mujeres sanas, incluso con escoliosis no
no operadas. También se observa hay un dolor de espalda relacionado con el embarazo más frecuentemente y que por lo general es verdad que socialmente no tiene afectación en cuanto al índice de fertilidad. Hay los aspectos psicosociales que supone una vida de pareja o de matrimonio, ¿no? Esta también es otra revisión nuestra particular sobre este asunto, con mayor incidencia de dolor posparto, y termino enseguida. El último estudio es el de la liberación de iones metálicos y su depósito en órganos, con un 70% de pacientes con elevaciones anormales de cromo y de titanio, especialmente el titanio, que es el mayor metal que se implanta, aunque el cromo es realmente el tóxico y el que provoca más preocupación orgánica. Otra publicación del español nuestro sobre este tema, y las conclusiones de estas revisiones es que la cirugía de esclerosis idiopática que se realiza durante la adolescencia a largo plazo afecta a los pacientes ya todavía en una edad mediana, 30 años supone entre los 45 y los 50, y van a sufrir estas complicaciones el resto de su vida, con una esperanza de vida que existe aumentada. Por tanto, la fusión posterior, aunque corrige la deformidad, sacrifica la movilidad y se asocia sistemáticamente con importantes secuelas tardías, y la persistencia de dolor, limitaciones funcionales y puntuaciones altas de discapacidad sugieren que estas consecuencias biomecánicas de alterar la fusión y perder la movilidad acaban superando con el tiempo los beneficios posoperatorios iniciales, con lo cual las perspectivas de futuro es hacer hincapié en las posibilidades de preservar el movimiento y la biomecánica, seleccionando los niveles y buscar alternativas que preserven el movimiento, evitan la fusión selectiva, corregir sin fusionar y la posible retirada del implante para evitar la toxicidad de los iones. Muchas gracias por vuestra atención. Quería invitaros de paso a unas jornadas que se organizan en la clínica con el doctor Bácaro, que tiene el apoyo del Neurorraquis, y tenéis en la página web de la sociedad las condiciones para asistir y presentar casos con el doctor Bácaro, una jornada que promete ser muy interesante. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Preguntas en la sala? ¿Alguien? Veo mal. No. Sí, yo también. Eduardo, conocemos los estudios que habéis llevado a cabo con la instrumentación de escoliosis sin fusión. ¿Por qué nunca, yo al menos lo desconozco, ha habido como tal un ensayo? Que sería un poco lo más... O sea, sé que es difícil, pero en otras patologías que también puede ser muy difícil de hacer un ensayo, pero siendo un tema tan especial con niños y tan importante los temas éticos, ¿por qué nunca se llegó a hacer un ensayo? Nosotros hicimos unos trabajos experimentales sobre las correcciones de las curvas provocadas experimentalmente en animales, pero el problema básico que tienen los ensayos clínicos randomizados en cirugía es que seleccionar aleatoriamente unos pacientes para dos terapias, al final yo creo que hay claramente un conflicto ético en dedicar pacientes a una patología que puede ir peor, y gran parte de los estudios clínicos que existen sobre terapias a doble ciego de técnicas quirúrgicas, a veces se tiene que tener a mitad del estudio porque vas viendo en el trabajo que una patología es mejor que otra, y entonces no puedes seguir eligiendo a doble ciego pacientes para el grupo de los que saben que van a ir peor. Yo creo que es muy difícil aleatorizar a doble ciego este tipo de cosas. Y mucho más cuando aquí el gran problema está en el largo plazo de lo que supone una fusión de una columna. Casos conocemos todos de chicos que se operan jóvenes, que siguen haciendo su práctica deportiva, que hacen una vida relativamente normal. Los primeros años de operados, como demuestran los trabajos, la satisfacción física y mental y de imagen de los niños operados es muy satisfactoria. Los problemas empiezan a partir de los 7 años y los 15 y sobre todo ahora los 30 años, que es cuando se ve este trabajo de la paz. Es muy interesante porque revisaron pacientes operados por el mismo cirujano y el mismo equipo, con la misma técnica, 30 años después, revisados también por el mismo cirujano.
y había un 70%, bueno, un 20% que se retiraron porque ya estaban operados, y de los 100 que quedaron había un 70% con una calidad de vida muy mala. Ahí viene mi pregunta. La recomendación de seguimiento de estos adolescentes en el tiempo es ¿hasta cuándo? Visto el metaanálisis. Bueno, claro. Es decir, ¿cuándo puede saltar a estos pacientes? ¿Nunca? Bueno, no, es que realmente estas técnicas tienen 35, 40 años de vigencia, las técnicas de todo tornillos o de instrumentaciones con tornillos pediculares torácicos. Sí se conocía de Harrington los efectos de las fusiones a largo plazo con los tallos de Harrington, pero la clave un poco de esto es que estas técnicas, que son más exigentes, que dan mejores reducciones, con lo cual se supone que las complicaciones van a ser mayores, son a muy largo plazo. Y ahora es cuando se ve, cada 30 años después se empiezan a ver los resultados a 30 años, que es lo que se puede ver. Pero estas personas tienen todavía entre 45 y 50 años. La esperanza de vida es de 80. Les queda otros 30 años más, cuando el 70% de ellos tienen ya una calidad de vida bastante perjudicada. Por eso, el intentar, como está pasando ahora en general, hacer técnicas de no fusión, que hay varias en el mercado, que es motivo quizá de otro análisis, que yo creo que presenté el año pasado en el Urraquis, pues es también muy interesante. Yo creo que la perspectiva de los cirujanos ortopédicos es buscar de qué manera las fusiones son menos perjudiciales. Muchas gracias. Doctor Mos Calatayud. Gente cuando tenían 20 años. Claro. ¿Has puesto a alguien en tu equipo que tenga 30 años para que cuando tú no hagas los controles pueda contar lo que está ocurriendo con lo que estáis haciendo? Porque tú no lo vas a contar. Ya, sí, desgraciadamente. Y entonces el problema es que la memoria se nos olvida y hablamos de cosas nuevas sin valorar lo que hemos hecho. Porque los Harrington no han ido tan mal dentro de lo que cabe con los medios que se tenía en su momento. Bueno, sí, lo que es la cirugía de Harrington... Claro, es que no podemos valorar el Harrington hoy porque se puso hace 40 años. Bueno, a Harrington casi le quitan la licencia por las sanciones que tuvo y la innovación que supuso. Pero creo que entiendes la filosofía de lo que te estoy preguntando. Las columnas. Nosotros lo que hacemos es usar el SRS-22, que es, en teoría, la medición más estandarizada y más homogeneizada y está adaptada a todo tipo de sociedades del mundo, y se supone pues, que valorándolo con eso vas a tener el mismo patrón para medir la calidad de vida y los resultados del paciente a largo plazo. Entonces, sí, nosotros estamos haciendo el SRS-22 y dentro de 30 años el que venga detrás, pues que si sigue valorándose igual, pues se supone que con esa medición objetiva podremos valorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Damos por finalizada esta primera mesa.